Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Virgo. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitan, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores que cumplan todos los requisitos una lectura totalmente gratis como agradecimiento, porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Para esto deben cumplir todos los requisitos, ¿no? Además, los invitamos a suscribirse ya mismo y activar la campanita para que no se pierdan los en vivo en los cuales les respondo preguntas gratis. Comentarles que esta lectura es general. Si el día de hoy no resuena con ustedes, pueden ir a su signo ascendente o si no, simplemente dejarlo pasar. Vamos a hacer varias lecturas aquí. Bueno. Primero vamos con una lectura general de los ángeles, segundo con el amor, tercero con los solteros y cuarto vamos con la lectura para lo profesional o el dinero. Comenzamos con el primer mensaje de los ángeles para Virgo el día de hoy. Dice, saldrás de una época estéril. Bueno, y esto no me habla, bueno, para todos aquellos que están esperando o queriendo o deseando un bebé, es súper importante el hecho de que puedas como médicamente trabajarlo muy bien, pero espiritualmente creo que esto ya empieza a fluir. Cuando a veces las personas son estériles, siento que en su árbol generacional algo necesita ser cambiado, transmutado para que el árbol no sea cortado, ¿ok? O al menos esa rama. También me habla acerca de que cualquier proyecto, meta, sueño que en estos días quieras emprender, Virgo, tiene luz verde totalmente de parte del universo, así que esto es maravilloso para ti. Saldrás de una época estéril. Se acabaron los tiempos de las vacas flacas, Virgo. Segundo mensajito especial. El trabajo traerá abundancia. De hecho, sí, miren cómo nos confirma que el hecho de ponerle acción, de darle forma, de materializar tus sueños, así sea empezando desde lo más poquito, todo es un comienzo, ¿sí? Progreso es progreso, aunque sea lento, y es tiempo de avanzar. Es tiempo de pasar de las ideas, de los pensamientos a la acción. Tercer mensaje general para todos ustedes me dice, entenderás un enigma del alma. Durante estos días puede que Virgo se esté cuestionando el por qué ciertas cosas en su vida no se han dado, porque algunas sí, porque a los demás se les dan y a ustedes no. Y quiero comentarles algo, y es que todo siempre tiene un propósito, todo siempre tiene como esa razón de ser maravillosa para todos ustedes. Y con el tiempo vamos comprendiendo el por qué ciertas puertas se cerraron. Pueden ser puertas del amor, puertas de trabajo, puertas de viajes, pero dentro de muy poco vas a entender el por qué no se te dio cierta situación, y eso te va a traer mucha paz y mucha tranquilidad a ti, amigo de Virgo. Entonces es algo súper bueno, y estas pues son su mensaje general. Pasamos en este momento a aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Pueden estar juntos, separados, ser el novio, el crush, el amante o el ex, y eso no afecta en esta lectura, porque igualmente pues es una lectura con alguien que hay conexión aún. Bueno, comenzamos con los pensamientos de esta persona hacia Virgo como tal. Me habla acerca de alguien que realmente le está pasando súper mal. Te piensa a la distancia, piensa en la última conversación que tuvo con Virgo. O para aquellos que aún están juntos, piensan en las peleas que han tenido durante los últimos días. Y, y esto es algo que le taladra mucho en la mente a esta persona, ¿sí? No sé por qué me nace decirte, Virgo, pero alguien no se mostró como era, ¿sí? Es muy probable que haya sido él y que ahora se esté dando cuenta como de todo su error. Esta persona se proyectaba contigo o se proyecta contigo como una relación sólida, estable. ¿Cuál es el problema? Que todo lo que arranca con mentiras, que todo lo que inicia con mentiras, pues siempre va a terminar de una mala manera. Bueno, eso a veces las personas no lo tienen en cuenta, y por eso cuando algo inicia mal tiende a haber problemas en el camino y a terminar mal. Sin embargo, quiero que sepas que los sentimientos de esta persona hacia ti son firmes, son sólidos, pero no se mostró como era realmente. Eso quiero que lo tengas claro. Aquí me habla acerca de la confusión que esta persona está sintiendo.
de alguien que te perdió por desorden, alguien que dentro de su cabeza tiene como ideas reiterativas o pensamientos reiterativos acerca del error que cometió, acerca del hecho de no haber sido sincero o sincera contigo, de no haber dejado las cosas claras desde un principio. Este 3 me habla acerca de alguien que no sé, no sé, me resuena mucho a través de ese 3 de copas invertido, que era alguien que de entrada no quería esta relación para algo serio, no quería esta relación para algo estable, y sin embargo como que con el pasar de los días lo que sentía por ti se fue transformando, se fue convirtiendo. Entonces pues esto se le salió de las manos a esta persona. Este 5 me habla acerca de las lágrimas que esta persona tiene en este momento, ¿sí? Las lágrimas que son difíciles, son lágrimas de remordimiento. Una persona que duda realmente de su suerte, una persona que duda si va a poder estar bien contigo. Siento que te ha hecho mucho daño, Virgo, que te ha lastimado profundamente. Te quiere, pero te ha lastimado. Y creo que esto sucedió porque desde el principio él no cogió en serio esta relación, o ella no cogió en serio esta relación. Vamos a ver qué más nos dice el tarot de egipcio. La carta del apostolado por tu parte, esta línea de abajo la voy a preguntar por ti. Me dice sin embargo que es necesario que recuperes tu vida social, que en medio de esta relación te estás ensimismando mucho en la relación como tal, que necesitas volver a hacer contacto con tus amigos, con tu familia, y que esto te va a dar también un aire de seguridad y un aire de que tú eres capaz de sobrevivir sin esta persona, que no tienes por qué estar aguantando todo simplemente por no estar solo o sola. La carta de la iluminación me dice, si necesitas preguntarle o si dudas algo respecto a esta persona, hazlo directamente. Uno sufre más por lo que se imagina que por lo que realmente pasa en el mundo. Entonces es importante que te saques unas dudas, unas espinitas que tienes por ahí, que confrontes a esta persona para ver que puedan encontrar una solución. Me habla la carta de la desesperación, que estos días tú has estado como pasando malos días, Virgo, a raíz de toda esta relación. Sin embargo, después de la desesperación llega la carta de la tranquilidad, curiosamente. Y siento que el hecho de conversar, de preguntar directamente cosas sobre las cuales tú, Virgo, tienes dudas, te va a ayudar a traer mucha, pero mucha tranquilidad en esta situación. Si esta lectura no está resonando con ustedes, pueden ir a su signo ascendente, ¿ok? Aunque sería importante para nosotros que se queden hasta el final. Llega, no te preocupes, llega esa tranquilidad, llega esa paz luego de resolver estas dudas. Veamos finalmente los ángeles que dicen para esta relación específicamente. Y dice, el cielo te da el poder de sanar. Miren que veníamos hablando de esta angustia, de toda esta ansiedad que está generando el hecho de que esta persona no se comporte a la altura del amor de Virgo. Y dice, el cielo te da el poder de sanar. Entonces necesitas conectar con lo divino, necesitas como ese alivio, esa sanación que solamente viene en la parte espiritual, que viene de adentro hacia afuera. Virgo, cuando hacemos cambios desde adentro, esto se proyecta hacia el mundo y las situaciones empiezan a mejorar. Entonces, tiempo de sanar, tiempo de avanzar, tiempo de confrontar a este personaje a ver qué es lo que tiene por decir. Pero yo le veo muy arrepentido, la verdad. Bueno, esta ha sido la lectura para todos aquellos que en este momento pues tienen una conexión especial con alguien, ¿ok? Pasamos, me olvidé de leerles esto. El oráculo del amor para ustedes que tienen una conexión con alguien. Y me dice, presta atención a las banderas rojas, los signos de precaución. Y los signos de precaución de que esta relación quizá te está afectando más de lo que debería. Necesitas reconectar con tu familia, con tu vida social, con lo que tú eres, para que te des cuenta de que el mundo no es solo esta relación, Virgo. Seguimos con la lectura de los solteros. Para ustedes que están solteros en este momento, en el plano
De lo económico y profesional, voy a leerles porque algunos están netamente enfocados en ello. Y entonces me dice Virgo que mucho cuidado en estos días con negocios ilegales o mucho cuidado con negocios apresurados porque podrían estarte escondiendo situaciones que luego te van a perjudicar. De esto me habla la carta de la luna, de mentiras, de cosas ocultas, de cosas ilegales, ¿ok? Cuidado porque va a haber un personaje mayor que se va a mostrar súper serio, súper profesional, que podría incluso mostrar que te está apoyando con algo, un negocio, un dinero, un emprendimiento, un trabajo, pero intenta sacar provecho o partido de tu situación simplemente. Cuidado con esto. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 26 y te sale la carta de la fortuna. Todo saldrá bien para ti, pero no nada que tenga que ver con este personaje, ¿ok? Es un hombre mayor. Para el plano de lo sentimental, alguien te piensa con timidez, Virgo, alguien te piensa a la distancia, alguien está realizando un plan para acercarse a ti, me dice esta carta. Es alguien que te conoció a través de unos amigos. Este 5 de bastos me habla acerca de una persona que ambiciona tener algo súper estable contigo y piensa trabajar duro, piensa superar cualquier tipo de obstáculo que se presente para estar contigo. Es alguien que o vas a conocer o estás conociendo, pero todo es a través de unos amigos y es alguien que va a esforzarse mucho para que tú te saques como la idea de no querer tener nada ni nadie en este momento. Se comunicará contigo a través de redes sociales. Esta persona inicialmente te va a buscar a través de eso. ¿Sabes qué es lo que me gusta? Que es una persona inteligente, me dice este as de bastos, que es alguien que profesionalmente ya está como muy estable, que emocionalmente también es muy estable y que está acostumbrado como a trabajar y a luchar por sus metas y sueños, y esa relación contigo que ha pensado contigo, Virgo, pues no se escapa de esto. Definitivamente una mujer o un hombre puede ser de signo cáncer, pero es alguien que no quiere que estés con nadie más, solamente se proyecta. Tampoco es que esté diciendo que sea una loca obsesionada, pero sí es alguien que se proyecta solo contigo. Los egipcios te dicen en la carta de la emperatriz que es tiempo de tomar el control sobre esta parte económica y sobre la parte sentimental, que también es hay que tomar control sobre los miedos y las inseguridades que nos permiten conocer a otros con quienes las cosas pueden funcionar. Consejo directo de los ángeles para ti: renacerás de lo antiguo. Y esto me habla que de lo antiguo toma las buenas lecciones, aquellas que te hicieron fuerte, aquellas que te hicieron el Virgo que eres ahora. Entonces, nada, hay que avanzar. Finalmente, mensaje para la prosperidad y la economía en general. Me dice que llega un éxito muy bueno para todos ustedes. Sin embargo, se demora un poquito. Esos sueños, esas cosas que has tenido, mucho cuidado porque hay personas que a veces intentan como controlar un aspecto económico, financiero o tu trabajo, algo relacionado con un dinero, con algo importante, que te va a empezar como, que te va a permitir comenzar de cero, y estas personas a veces quieren tener el control sobre esta situación. Llegan nuevos planes, nuevos horizontes, nuevas metas. Solo cuídate de que seas tú quien tiene el control de tu dinero. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 16. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte, contarte que las bases del concurso son: primero, estar suscrito; segundo, activar la campanita y darle like a este video; y tercero, escribir la palabra mora en los comentarios. Los llevo a mi corazón y hasta una próxima oportunidad.